recuerden estructuralmente, ¿no? Estamos hablando de a nivel estructural. Los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos o ácidos grasos y los azúcares o glúcidos. ¿Ya? Azúcares o glúcidos. En el chat, no sé, alguien me pone no sé por qué. Verán, de estos, definitivamente los más grandes son los ácidos nucleicos. El ADN es de las biomoléculas más grandes que hay. Si hago por una referencia a un esquema de tamaños, podríamos decir que si esto es un ADN, así, puedo tener tranquilamente de 200 hasta 1.000.000 o más, inclusive, dependiendo de algunos organismos, de nucleótidos. ¿Sí? Versus una proteína que en su estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, no importa, pero en su estructura va a tener, digamos, de este tamaño así, ¿ya? Digamos que estos pueden tener hasta una tercera parte. Puede ir entre 50 a 300.000 aminoácidos. 300.000 aminoácidos. Y aquí está la clave de la explicación. Lo que yo necesito que usted diferencie, que usted sepa identificar. ¿Cuál es el patrón que tiene un nucleótido versus un aminoácido? Y miren la diferencia de tamaño. Un lípido, por así decirlo, es más chiquitito, digamos que esto sea un lípido. Si ven esa liñita que acabé de dibujar, así de chiquitita es la diferencia, ya que aquí ya no hablo de una estructura. De hecho, el lípido es una estructura que tiene de 18 a 24 átomos de carbono. O sea, es muy súper, hiper más pequeña. Y si esta te parece pequeña, pues el azúcar es así, mira, un puntito. Voy a hacerle un más gruesito solo para que sea representativo y lo puedan ver, ¿ya? Ahí está. Un azúcar que tiene de entre 5 y 6 en promedio átomos de carbono, ¿ya? Entonces, miren las diferencias de tamaños, ¿sí? Miren, observe las diferencias de tamaños, número uno. Número dos, los patrones, como les decía, por ejemplo, un nucleótido sigue el siguiente patrón. Tiene un grupo fosfato, tiene la azúcar, que puede ser la desoxirribosa o la ribosa, ¿sí? Solo esas dos. Y tiene la base nitrogenada. ¿Ya? Que puede ser adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, ¿ya? Ahí está, base nitrogenada. Mientras que el aminoácido, como ya nos decía la compañera, igual tiene el siguiente patrón. Por un lado tiene un extremo amino, tiene un carbono en el centro, un átomo de carbono en el centro, tiene un extremo ácido carboxílico al otro lado, por arriba tiene un hidrógeno, siempre, un átomo de hidrógeno, y aquí abajo, dependiendo del aminoácido que sea, en el ser humano, por ejemplo, hay 21 aminoácidos esenciales, tiene un radical, que ahí sí, esa tabla de radicales, como les menciono, nuevamente lo veremos en años superiores, ¿ya? Ahí sí vamos a ver qué radical me da qué radical, cómo se producen los radicales, cómo está el proceso más con lupa, con detalle, ¿ya? Pero si usted llega con esta base es más que suficiente. Ahí está, hidrógeno y radical. Estos son enlaces, ¿no? Se juntan de esta manera, por así llamarlo. ¿Ya? Esto sí es importante que usted identifique, por ejemplo, que en el extremo amino es un lado que tiene nitrógeno, mientras que el extremo carboxilo es un lado que tiene esta estructura, este COOH. Ese es un ácido carboxílico, COOH. Que si yo desarrollo, si yo le dibujo en el espacio a este grupo carboxílico, voy a tener un carbono unido con doble enlace al oxígeno por un lado y unido a un grupo OH del otro. Así,
de esta manera. ¿Ya? Mire, este es un grupo ácido carboxílico. ¿Ya? Si usted ve un nitrógeno de un lado y un grupo ácido carboxílico del otro, es un aminoácido. Y la unión de los aminoácidos me forman las proteínas. Recuerden. ¿Sí? Las proteínas. Ok. Hablando de lípidos, pues estos son los más chiquitos, no los más chiquitos, pero son pequeños, ya que mira, 1 millón de nucleótidos y cada nucleótido tiene uno de estos. Solo ponte a pensar, un azúcar tiene 6 carbonos. Significa que bajito, bajito tiene más de 6 millones de átomos de carbono. Bajito, por decir el triple, porque nos faltan los átomos de carbono de la base, el fosfato que tiene fósforo y oxígeno, entonces tiene millones de átomos, versus 18 a 24 átomos de carbono, o sea, es una diferencia abismal de tamaños. Aquí estoy siendo generoso con este dibujo de aquí, estoy siendo generoso, es más pequeño aún, ¿ya? Si es que esta fuera mi escala. Pues aquí los átomos de carbono simplemente vienen en secuencia, ¿sí? Carbono, carbono con carbono con carbono con carbono, así los 18 o 24 o 20 o 22 o 19 o 21, los que tengan. Y simplemente van a tener en un lado el extremo ácido que les mencionaba, es decir, el doble enlace con la O y del otro lado el OH. Ahí está, en eso termina. Y pues todos los carbonos tienen uniones con átomos de hidrógeno. ¿Sí? Ahí por eso se llama también hidrocarburos. ¿Ya? Pero bueno, eso igual, como les digo, es tema de otra clase. Ya veremos después en química orgánica cómo se forman estas estructuras. ¿Ya? Puntualmente en tercero de bachillerato ya vemos todos los átomos completitos. Entonces, si usted logra identificar eso, una cadena de 18 átomos de carbono, así media larguita, solo de carbono, con un par de oxígenos a los extremos, ya está, ácido carboxílico, perdón, lípido o ácido graso. En cambio, los más pequeñitos de aquí de la clase, ¿sí? Los azúcares, pueden ser cadenas lineales, me gusta ponerlos de forma vertical, de entre 5 a 6 átomos de carbono. Espérate que no me estoy quedando yo mismo sin espacio. Voy a poner este radical por acá. Y esto voy a poner más acá. Ahí tal vez, sí, perfecto, ya. Entonces ahora sí, este azúcar, ¿sí? Cadenas de entre 5 a 6 átomos de carbono. Mejor contexto. Texto, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están unidas con grupos OH en todos, ¿sí? Grupos OH. Y eventualmente en alguno de estos carbonos, pueden ser en el medio o en extremo, van a tener un doble enlace a un oxígeno. Esta es igual la clave de aquí. Mientras aquí tienes O con OH, aquí solo tienes O. Esto se llama aldehído o cetona. ¿Ya? Entonces, el azúcar viene a ser un grupo particular una combinación particular de aldehídos con cetonas y grupos OH, que en química igual se llaman alcoholes. Bueno, no entro mucho en detalle porque te digo, no es el objetivo. Simplemente que identifiques, mire, este tamaño pequeñito, 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 como te digo, en un nucleótido que tiene un azúcar, y yo hablo de acá de estructuras de más de 1 millón de nucleótidos, hablo de 1 millón de estas moléculas de azúcar, vas a ver procesos, vas a ver azúcares, perdón, que están configuradas de manera cíclica, es decir, a partir del oxígeno, por así decirlo, el último o el penúltimo se junta aquí con el oxígeno, se une con el oxígeno y forma estructuras cíclicas, ¿sí? Formando figuras geométricas, ¿ya? De esta manera, así, ¿ya? Y por aquí, pues, otro carbono como una antenita, así, ¿ya? Una vez que los azúcares se cierran, se ciclan, forman ciclos en forma de figuras geométricas, ya pueden ser utilizadas con las bases nitrogenadas y los fosfatos en formar nucleótidos. Algo muy importante, hablando de azúcares, ¿sí?
tener en cuenta algunos términos. Por ejemplo, el término monosacárido. ¿Sí? ¿Qué significa una unidad de azúcar? O disacárido. Disacárido, ¿sí? Que son 2 unidades de azúcar. Y si aquí hablaba solo de un tipo de azúcar específico, que es la ribosa, y su variación, la desoxirribosa, es la única que hay aquí arriba hablando de azúcares, ¿sí? Por aquí abajo puedo hablar de otras que no tienen nada que ver con el ADN, por ejemplo, la fructosa. Puedo hablar de la glucosa. Podría hablar de la lactosa. La unión, por ejemplo, de fructosa con glucosa me da la sacarosa o el azúcar normal de la mesa. Puedo tener polisacáridos también, que son ya otro tipo de melasas, por ejemplo, la miel, etcétera, un polisacárido. Entonces son varias uniones de átomos de azúcar más azúcar más azúcar más azúcar, pero ya les digo, solo tienen esto, o sea, estos patrones lo que quiero que identifiquen. Cadena pequeña de carbonos con oxígeno con doble enlace, cadena larga de carbonos con oxígeno y OH, cadena larga de aminoácido, tres aminoácidos, y ya son cadenas muy largas, y cadenas largas de nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? Ya les digo, fosfato, azúcar, base nitrogenada. ¿Qué es un aminoácido? Amino, carbono central, ácido carboxílico, radical e hidrógeno. Y estas pues ya son más moléculas unitarias, ¿sí? Unitarias. Eso a nivel estructural. ¿Ya? Ya. Comencemos con la siguiente parte que verán. Ya vimos, ¿no es cierto?, los niveles de organización y decíamos que había el átomo, que la unión de átomos formaba moléculas, ya vimos las moléculas. La unión de moléculas, entonces vamos a ver qué forma. De ahí el siguiente punto son organelos, ¿sí? O las partes de la célula, como quieran llamarlo. ¿Cómo se enfoca este tema? Pues verán, haciendo una analogía, ¿sí? Día es a sol como noche es a luna, así por ejemplo, yo puedo decir que, no sé, mi estómago es a ser humano, un estómago es un ser humano, como por ejemplo una vacuola es a una célula, o un lisosoma es a una célula, ¿sí? Pulmón es a mamífero, como mitocondria es a célula, ¿ya? Entonces, la célula va a tener ciertas partes o ciertos organelos, pero no son órganos, sino organelos, órganos pequeñitos, más, más como que para darle cierta autonomía. Recuerden ustedes, la vida la vida se origina desde la célula. Por ejemplo, la unidad más pequeña de la vida es la célula. Yo puedo tener un ser vivo que es una bacteria, puedo tener un ser vivo que es una célula y, y es autosuficiente. O sea, no va al banco, no va a clases, no tiene familia, o sea, ni sentimientos, pero una célula es perfectamente suficiente para ser vivo, ¿sí? Convertirse en un ser vivo. Y entonces, para poder tener todas las funciones que hablábamos que definían, o las características que definían la vida, se puede o se debe analizar, como les digo, estas partes, ¿ya? Las partes de la célula. Ok, entonces de las partes de la célula vamos a ver las siguientes. Igual, esta es descriptivo, ¿no? Todavía estamos en una etapa de la biología en donde no entramos tanto en detalle, pero con las bases que generamos vamos más adelante a ser más profundos, más profundos, más profundos, más profundos, ¿de acuerdo? Tengo por aquí un esquema de las partes de la célula. Aquí está. Sí se ve, ¿verdad? Una célula. Confirmen, se ve una célula. Sí. Perfecto, ya. En este esquema es, es ya adecuado para décimo de básica, ¿no?
Y podemos observar ciertas partes. Nos vamos a ir describiendo las partes y quiero que vayan identificando en qué posición se encuentran y vamos a dar ciertas ya funciones que cumplen, ¿no? Un nivel exigente, por así llamarlo. Vamos del centro. Analicemos el núcleo. Es de esta estructura de aquí. La intención de ver las partes de la célula es que luego, utilizando estas partes, vamos a poder diferenciar diferentes tipos de células, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, es una célula animal que tiene ciertas partes que son básicas. Comenzamos con el núcleo. Piense usted cuando hablamos del núcleo de la célula en un huevo Kinder. Todos creo que hemos comido un huevo Kinder alguna vez. Fuera de la estructura dentro de la estructura de chocolate, la cobertura de chocolate, siempre viene una cápsula que en su interior tiene el juguete. Es muy parecido al núcleo. Esta está la célula. El núcleo de la célula está en el interior y dentro del núcleo de la célula tenemos el material genético, el ADN. ¿Ok? Entonces, este ADN es la secuencia, como les decía antes, que hace que seas lo que eres. Si eres alto, si eres bajo, si eres rubio, moreno, de ojos verdes, de ojos negros, cafés, azules, lo que sea. Toda esa instrucción viene en el ADN. El ADN es la mezcla del material genético de mamá y papá. Se mezcla, se combina y saliste tú, un ser único e irrepetible. ¿Ya? Salvo los casos de gemelos, que es un caso de la biología que se estudia en reproducción, pero bueno. Eres único e irrepetible, porque hay una combinación, es como un código secreto que es único. Solo este se da una sola vez, en este caso naciste tú y no se repite más. ¿Ya? Aquí adentro está el ADN, cadena de doble hélice, ¿sí? Una molécula de doble cadena, entonces llamémoslo así. Y tiene toda la información importante, ya te digo, para producir el ser que eres. Bueno, hablando en general de los animales, un perro, un gato, todas las instrucciones están en el ADN. El ADN sufre un proceso que se llama replicación primero, se divide, y luego transcripción, ¿sí? Es decir, pasa de ser una cadena doble a convertirse en una cadena simple, en el núcleo. Esta cadena simple se llama ARN. De ADN pasamos a ARN. El ARN es una cadena lineal, una sola hebra, como un tren, que sale del núcleo a través de orificios que se llaman poros nucleares. Estos poros nucleares es como un túnel atravesando una montaña, ¿sí? Igualito, es como que fuera el núcleo hecho con una malla y por el orificio sale el ARN. ¿A dónde se dirige el ARN fuera del núcleo? Se va a ir a los ribosomas, ¿sí? Si decimos que el ARN es como un tren, el ribosoma sería como una estación en la cual llega el tren, ¿sí? Llega el tren y suben o empieza a estar ahí las filas de pasajeros. Entonces, un ribosoma es la parte de la célula en donde el ácido nucleico, en este caso el ARN, se convierte en una proteína. ¿Sí? El ARN se convierte en una proteína. Aquí está, mira. Esta liñita de aquí, si ves, el ARN es como un tren. Aquí te digo que es como una estación. Y la instrucción viene aquí, ¿no? Esta es la instrucción. Y aquí se va formando, se va generando la proteína. Entonces, es el sitio de la célula en donde, donde se produce el proceso de traducción. Paso de ser un ácido nucleico compuesto de nucleótidos, me convierto en una proteína compuesta de aminoácidos. Ya las proteínas igual ya hablamos. Si necesito una proteína estructural para que me crezca el cabello, pues voy a producir queratina. Si necesito una hormona para que mi cuerpo sepa que estoy en la pubertad, haré testosterona. Si necesito una enzima para metabolizar el azúcar que tengo en la sangre, pues haré una insulina. Y así, dependiendo de lo que necesite el organismo, el tipo de proteína que sea, se va a producir aquí, en el ribosoma. ¿Sí? Es como una estación donde se van pegando los aminoácidos, 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 aminoácidos y me sale la proteína. ¿Ya?
Estos ribosomas en la célula se encuentran en este como laberinto amarillo. Si se observan aquí, estos puntitos azules, los puntitos azules son los ribosomas, ¿sí? Los puntitos azules. Y este laberinto amarillo es el retículo endoplasmático, ¿sí? Es la estructura donde va a haber los ladrillitos para formar la proteína, que son los aminoácidos, van a estar ahí. Y aparte, pues obviamente, como ven, están pegados ahí los ribosomas para que no estén flotando por cualquier parte de la célula, ¿ya? Entonces, el retículo endoplasmático sirve como soporte del ribosoma y como almacenamiento de las unidades de aminoácidos que necesite para formar ahí las proteínas. ¿Ok? Otro, tenemos la mitocondria por aquí. Profe, Te escucho. antes de que siga hablando, ¿puede repetir por favor lo del retículo endoplasmático, por favor? Sí, es una sección de pliegues en la cual se incrustan los ribosomas. Uno sirve de soporte del ribosoma para que esté ahí y no esté deambulando por la célula. Y dos, ahí están los aminoácidos almacenados, listos para empezar la producción de proteínas. ¿Ya? Gracias, profe. El proceso como tal se da en el ribosoma. El retículo es como que fuera un papel engomado y están pegados de ahí los ribosomas. El otro, la mitocondria. Hay ciertos estudios que sostienen que las mitocondrias alguna vez fueron un ser vivo, es decir, como una minicélula metido dentro de la célula más grande. ¿Ya? Dato curioso. Otro dato curioso, las mitocondrias se heredan de madres a hijos, es decir, seas hombre o seas mujer, tú tienes las mitocondrias que tiene tu madre. Entonces, muchos de los procesos de estudio de herencia y de herencia genética, me refiero, y de genealogía de las familias, árboles genealógicos, utilizando biología, se hacen con el ADN mitocondrial. Dentro de la mitocondria hay ADN. ¿Cuál es la principal función de la mitocondria? Aquí es como el pulmón de la célula. Realiza la respiración, pero entienda por respiración, no la inhalación y la exhalación de aire mecánicamente, sino la transformación metabólica de sustancias en oxígeno, en energía. O sea, interviene en el metabolismo. Hay ciclos, ¿sí? Ciclos de, mm, de producción energética que se dan en la mitocondria, ciclos de oxidación, ¿ya? Y de eso les digo, no tiene nada que ver con la acción mecánica de inhalar y exhalar, sino la conversión, el uso, la producción de energía a partir de oxígeno, ¿ya? Respiración celular se llama ese proceso, se da en la mitocondria. Otra estructura, tenemos el lisosoma, ¿sí? Esta bolita de aquí, hay varios lisosomas en la célula. ¿Qué son los lisosomas? Pensemos como el sistema de transporte, ¿sí? Como que fuera varias líneas de buses circulando en una ciudad, transportan a las personas de un lugar a otro para salir de la ciudad o para entrar a la ciudad a través de los buses, ¿sí? Estos lisosomas transportan sustancias al exterior de la célula, o sea, los desechos, lo que queremos sacar de la célula, o ingresa material, ¿sí? Del exterior hacia el interior. ¿Cómo lo hace? Para empezar, esta es una bolita como una burbuja, ¿ya? Que está compuesto de los mismos materiales de la membrana, que ya vamos a hablar más adelante. Esta frontera que se llama membrana celular, ya no voy a dibujarla toda porque está muy larga, pero esta frontera que se llama membrana celular, ¿sí? Tiene una composición que ya les voy a explicar en un momento. Ya. Entonces, de ese mismo material están hechos los lisosomas. Entonces, para el lisosoma es fácil pegarse a la membrana, ¿sí? Como está hecho de lo mismo, se forma esta abertura, ¿sí? Esta abertura y se hace un hueco y ¡pah! Libera todo lo que tiene en su interior. Y lo mismo de regreso. Vienen las sustancias de aquí en este huequito, ¿sí? Aquí en este huequito empiezan a llegar las sustancias que queremos que ingresen a la célula. Entonces este huequito como que acaba de cerrarse, se cierra por aquí, ¿ya? Se cierra, ¿sí? Y va para adentro, le jala. Y una vez dentro, pues se va a donde tenga que irse con el material que tenga y ingresó la sustancia a la célula. Es una manera se llama transporte celular, es una manera, ¿ya? Esto lo realizamos, como les digo, utilizando los lisosomas. Cuando digiere materia, el lisosoma tiene ciertas enzimas que lo metabolizan en su interior.
pero yo te digo, es como que fueran miles de estómagos metabolizando y sacando, excretando, perdón, sustancias y también absorbiendo. ¿Ya? Ese es el tema del lisosoma. Entonces vamos ahora con la membrana, que les decía, es parte de tiene la misma estructura que un lisosoma, pero es más compleja. La membrana celular, para que comprendes toda la frontera, ¿no? Todo esto que está, el margen, podría, por así decirlo, de la célula, la frontera, toda la cobertura, ¿sí? Esta de aquí es la membrana celular. Entonces vamos a analizar una porción, vamos a analizar un fragmento. Veamos este fragmento de aquí, este fragmento de aquí, vamos a ver de qué está hecho, ¿ya? Entonces voy por acá, busco membrana celular. Membrana celular, ¿ya? Aquí está un dibujo de la membrana celular. Todos los esquemas son los mismos, así que no importa cuál imagen abramos, mire, todos tienen lo mismo. Una membrana celular es como una casa, como una habitación. Si usted regresa a ver dónde está en su sala, en su comedor, en su dormitorio, regresa a ver, pues va a ver que tiene un piso, tiene un techo y tiene columnas que sostienen la estructura. Entonces es muy parecida. Tenemos un piso y un techo hechos de grupos fosfato. A cada grupo fosfato están pegadas estas colitas, estas cadenas así, ¿sí? Estas de color rosa creo que son, no sé qué color lo vean ustedes. Estas colitas son lípidos. Entonces la unión de un fosfato más lípidos me va a dar un fosfolípido, ¿sí? Cabeza, cola hacia abajo, cabeza, cola hacia arriba, siempre, ¿sí? Cabeza, cola hacia abajo, mira, cabeza y cola, cabeza y cola, cabeza y cola hacia abajo, cabeza y cola hacia arriba, ¿ya? Entonces, este fosfato es como una persona bipolar. A veces está triste, a veces está feliz. Esta, en unas ocasiones, atrae agua, ¿sí? Atrae agua por el lado de los fosfatos y en otras repele el agua, le para, le frena, no le deja pasar por el lado de los lípidos. Entonces, de esta manera, cuando la célula necesita conservar líquido en su interior, no lo deja pasar. Pero si necesita botar, le deja pasar. Y lo mismo, si necesita absorber, le deja pasar. Pero si está llena y no quiere más, no le deja pasar. Entonces es de lado y lado, por eso es así, doble. Separa el exterior del interior y regula el paso dependiendo de los 4 casos. Si necesito agua y quiero del exterior, pasa de afuera hacia adentro. Si estoy bien y no necesito agua, pues le bloquea que no venga de afuera hacia adentro. Y viceversa. Si estoy bien y no quiero que salga, le bloquea de adentro hacia afuera. Y si quiero sacar agua porque estoy muy hinchada, le deja pasar de afuera hacia de adentro hacia afuera. Ajá. Espero que me hayan entendido. O sea, regula el paso de agua. Estas estructuras moradas son proteínas, como les digo, sirven para soportar, para darle la forma a la membrana. Y también hay estas otras, también son proteínas, estas de color naranja, que tienen un huequito por dentro, se llaman proteínas de canal. Es como un túnel, por aquí pasan las sustancias, igual se cierra y se abre como un peaje, dependiendo de las necesidades de la célula. Otra parte de la membrana celular es moléculas de colesterol, hay varias, para aportar este tema del paso del agua, ¿sí? Recuerden, las grasas no se llevan con el agua. Así que si yo tengo moléculas de colesterol que de por sí son grasas, ayudan con este fenómeno. Y tengo aquí este que dice glucocálix, sean proteínas, pero son como antenas, receptoras de señal, ¿sí? Proteínas receptoras de señal. Yo estoy en proceso de crecimiento, entonces llega una señal que le dice a la célula, oye, célula, divídete. Necesitamos que mi humano crezca. Entonces empiezan a dividirse tus células y empiezas tú a crecer. O cuando hay una célula que ya está muy defectuosa y ya está muy viejita, le llega la señal de, oye, célula, muérete, suicídate, hazte la suicidación. Entonces eso se llama apoptosis, ¿sí? La célula se muere. Le llega la célula le llega la señal de que su tiempo de vida ha culminado y la célula se muere, o sea, se empieza a destruirse de dentro hacia afuera. Se muere la célula, ¿ya? Esto en lo general, de lo que tienen todas las células. Vamos a ver ahora partes que tienen, por ejemplo, la célula vegetal. La célula vegetal característica, pues que es verde. La mayoría, por no decir todas, son células verdes. Esto se debe a los cloroplastos. Entonces, esta es una estructura de un cloroplasto, miren. La estructura de los cloroplastos están hechos de discos, como que fueran platos, ¿sí? Los platos se acumulan en torres. Estos discos se llaman tilacoides
Y la acumulación de discos tilacoides se llaman granas. Entonces, la unión de granas me forma en general esta estructura que se llama cloroplasto y está dentro, es parte de la célula vegetal, los cloroplastos. El cloroplasto, pues, ¿qué hay? Lo importante es que tiene características de color verde. Es una sustancia que se llama clorofila, que le ayuda para absorber la luz solar de mejor manera. El CO2 del aire, de la contaminación ambiental, del smog de las industrias, de los autos, el CO2 que produces cuando respiras, está en el aire. Entonces la planta absorbe el carbono en gas, toma agua del suelo, más la luz en presencia de la clorofila, me produce, o con gas y líquido, me produce una molécula sólida que es el azúcar, o sea, produce azúcar, la planta produce azúcar. Entonces ya veíamos que el azúcar es la fuente principal de energía de los seres vivos. Entonces, por eso se dice que las plantas son autótrofas, generan su propio alimento. No tienes que darles más que agua y luz y dejarle obviamente en un ambiente que tenga CO2 para que jale todo ese CO2 y forme ¿cómo les decía? Su propio alimento. Otra estructura de las células vegetales es la pared celular. Por fuera de la membrana, ¿sí? Las células vegetales, sobre todo las que forman troncos y estructuras rígidas como las ramas, ¿sí? Van a tener pared celular. La pared celular es como una armadura, va por fuera. Y lo que hace es darle forma y rigidez, ¿sí? Le da forma y rigidez. Entonces, aquí está la célula, el borde o la frontera es la membrana y por fuera de la membrana tiene la pared celular. La pared celular, mira, aquí hay otro esquema, mira, membrana y pared, ¿sí? Le ayuda a la célula vegetal a tener rigidez, a tener soporte, sobre todo las células que van a tener la carga de, como le digo, un tronco, una rama, un tallo, ¿sí? Y ahí es donde más hay. Y eso, o sea, le ayuda para que pueda soportar grandes cantidades de peso, o sea, que haga fuerza y no se quiebre la célula. Martín, dime. Martina, perdón. Martina, dime. No se preocupe. Profe, yo tengo una pregunta. Verá, es que es cierto que aquí dice que las células vegetales también tienen la membrana celular. Y en las partes de la membrana celular que nos indicó en esa foto había colesterol. Eso significa que las vegetales también tienen colesterol en su membrana celular. Sí, es parte estructural de la membrana. El colesterol puede ser célula animal o célula vegetal. Ten en cuenta que no es que bestia o sea, guardando dimensiones, ¿no? La molécula de colesterol que está en la membrana es pequeñita. Estoy hablando de una célula. Una célula. La unión de células forma un tejido. Entonces, si tú, por ejemplo, lo asocias con el colesterol de un paro cardíaco, por ejemplo, o de un enfermo coronario, es varias células formando una arteria, ¿sí? Y a eso es otro tipo de colesterol y un cúmulo muchísimo más grande para taponarte tu arteria, por ejemplo, y darte un paro cardíaco, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el sistema vascular de las plantas. O sea, a ellas no les da este tipo de problemas porque pues no se alimentan de nada de grasa. O sea, las plantas solo toman gas y agua. Entonces, ellos no les dan paro cardíaco ni esas cosas. Pero si yo soy un ser humano que como mucho filete, que como mucho carne frita, papas fritas, la grasa que de por sí viene, o sea, de esto te digo, debes tener muy clara las dimensiones. El colesterol que está en la membrana es de una célula. La unión de células, ya vamos a ver, forman tejidos. Y si a ese millones de células que me están formando una arteria, le tapono con una cantidad excesiva de colesterol, es otra cosa. Sí, entonces, por si acaso, no confundir los colesteroles.